Aleluya, buenos días. Si usted tiene su Biblia, puede abrir el libro de Josué, capítulo 4. Vamos a continuar nuestra serie de lo que es piedras conmemorativas. Estoy diciendo historias historias de lo que es de nuestra iglesia y nuestro compañerismo. Cómo nosotros llegamos donde estamos hoy y por qué hacemos lo que hacemos y estamos aprendiendo enseñanzas y lecciones. Vamos a leer el texto principal, Josué 4, 7. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es aquí donde el título viene, que en la relación con Dios, Él quería que ellos recuerden de dónde ellos venían, y las piedras eran cosas donde usted podía mirar hacia atrás y recordarse para asegurarse que usted todavía está alineado. Especialmente esto es verdad para nuestro texto. Esto es una instrucción para la próxima generación. Y esto es una de las cosas que yo estoy haciendo a través de lo que es todo lugar. Al yo viajar, me está diciendo mucha gente cómo esto los ha ayudado, cómo mucha gente no estaban aquí desde el comienzo, no son de Presca, no son ni Estados Unidos, pero ahora pueden aprender de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos, y eso es mi punto de por qué enseñar esto. Vamos a empezar esta mañana en la enseñanza, la lección de esta mañana, y es la importancia de las escuelas dominicales. Vamos a hablar al principio aquí. Esto es fundamental para lo que es nuestra iglesia. El pastor Mitchell, el fundador de nuestro compañerismo, él creía que la escuela dominical es una parte muy importante de una iglesia saludable, sana. Obviamente tenemos escuela dominical para niños y educándolos a los niños los principios de la palabra de Dios. En nuestra iglesia nosotros empezamos cuando ellos empiezan 3 años de edad hasta lo que es el tiempo que se terminan de la preparatoria, más o menos hasta los 17, 18 años de edad. En esencia, por 16 años puedes tú impartir fundamentos bíblicos en la vida de los niños, y eso es parte de lo que nosotros hacemos. Pero nuestra iglesia también, nosotros también tenemos escuela dominical para adultos, que es lo que yo estoy enseñando hoy. Obviamente, originalmente tuvimos el pastor Mitchell aquí enseñando escuela dominical aquí en nuestra iglesia de 1970. Él lo hizo hasta, creo que su última enseñanza fue más o menos 2019, 2020, más o menos alrededor de ese tiempo. Y obviamente yo ahora estoy enseñando esto esta mañana. El pastor Mitchell hizo clásicas series. Yo se las recomiendo a cada nuevo pastor, que ellos puedan agarrar originales series, y yo probablemente voy a hacer algunas. Algunas de ellas no las hacemos desde los 80, y una de ellas fue la iglesia, toda una enseñanza de lo que la iglesia es. Él hizo los altares de Dios, los misterios de Dios, los nombres de Dios, y hizo muchas clásicas escuelas dominicales, que fue en series que él enseñó. Y en Efesios 4 da lo que es el ministerio completo, en las partes del ministerio, 2 de ellos, 5 partes, 2 de ellos es pastores y maestros. Algunos comentaristas dicen que el pastor y el maestro tienen que estar conectados, porque el pastor que predica obviamente es el que tiene que enseñar, y la gran diferencia entre lo que es predicar y enseñar en una escuela dominical tiene que ver con lo que es profundidad. Tú puedes ir mucho más profundo a lo que es cualquier tema que tú estés tocando. Usualmente yo digo, en esta estoy dando historias
de lo que es la escuela dominical ahora que estoy haciendo, pero usualmente tú puedes sumar muchas escrituras, poner escrituras, hay más escrituras involucradas de un regular sermón. Tú puedes tomar tu tiempo y puedes atacar y puedes tocar puntos en profundidades. Yo hice una del rechazo, una serie del rechazo, arrancar, desarraigar el rechazo. Y mucha gente me ha dicho cuánto esa serie los ha ayudado. Y parte de la razón es que yo prediqué del rechazo. Yo había predicado el rechazo por años, pero de aquí y allá yo pude hacerlo a través de todos los años, pero hice una serie de 16 semanas en profundidad en cada aspecto de lo que es el rechazo, y eso es algo que es fundamental, porque tú ahora estás poniendo en ellos fundamentos bíblicos. La Biblia tiene que ser el fundamento de una iglesia saludable, no tiene que ser nada más personalidad. Esto es la palabra de Dios, y la escuela dominical para adultos es muy importante, es una parte muy importante de eso. La escuela dominical para adultos es importante para el pastor. Cuando tú tienes a pastores que entran al ministerio, obviamente yo proveo lo que es material por gratis, de gratis. Mi material es gratis para ellos, pero yo los animo, que está bien que enseñen mi material, pero yo animo a pastores que están comenzando que ellos necesiten trabajar en su propia serie. ¿Por qué? Porque los ayuda a ellos. Nosotros tenemos unas fotos aquí, el pastor Jesse, que él hace escuela dominical y hace un excelente trabajo. El pastor Steven también hace los dos. Cuando un pastor hace una serie dominical, una escuela dominical en serie, lo forza al pastor para que él vaya y vaya profundo. No nada más puedes ir liviano, no nada más puedes tocar un tema de algo de vuelo así, de pasada, sino tienes que entrar profundamente. Yo hago diferentes clases de escuelas dominicales, yo lo hago en palabras de la Biblia, frases de la Biblia. Eso es para mí fácil, donde yo puedo estudiar eso. Hay veces yo rechazo falsa doctrina, hice una de las raíces judías, hice de otra de la sobregracia y diferentes temas que yo estoy ahora, me esfuerzo para entrar la palabra de Dios, cómo rechazar falsa doctrina, pero eso te hace a ti ahora ir profundo, y es muy saludable para un pastor. Hay pastores que tú estás mirando, te reto que tú hagas tus propias en clases de escuela dominical, y también lo próximo que hace el pastor es que te esfuerza a ir a una área donde normalmente no tú vas. Muchos años atrás yo hice una serie, yo no recuerdo el título de la serie, pero en lo que fue en el tema, en los temas que yo estaba tratando en la Biblia, en las palabras, yo tuve que hacer una enseñanza de Corintios con respecto a lo que era donde los creyentes se demandaban en la corte, y por lo general yo no predico de ese tema, ¿verdad? Pero yo tuve que hablar del tema de si un cristiano está bien que él lo lleve a una corte y le ponga una demanda o no, y tuve que trabajar a través de todo eso, y es muy saludable para un pastor que él vaya profundo. Y la razón por qué estoy diciendo esto en nuestra historia es que la escuela dominical es importante también para la iglesia. La iglesia de Presca es una iglesia que está muy educada bíblicamente. ¿Por qué? Porque no nada más por los sermones a través de años, pero sino por fundamentos bíblicos a través de esto. Lo que la escuela dominical para adultos hace es que eso pone doctrinas profundas y fundamentos en la iglesia, y los fundamentos afectan tu salvación. Pablo le habla a los creyentes en unas epístolas y le dice que su deseo es que ellos estén plantados en lo que es la verdad, y eso da la idea de estabilidad, algo que tú puedes y estar arraigado y agarrado a lo que es un fundamento. Una de las cosas que pasa al tú enseñar a través del tiempo es que tú quieres ahora que cristianos tengan una manera bíblica de mirar lo que es a través toda la vida y cómo tú la interpretas.
donde tú llegas a conclusiones, una conclusión, una manera de mirar el mundo a través de la Biblia y causa que ahora tú la puedas interpretar correctamente. Y eso es lo que pasa a través del tiempo. Tú le enseñas y la gente de forma instantánea ahora empiezan a conocer cosas. Cuando las cosas se levantan en el mundo, pasan en el mundo, la gente puede mirarlo y no nada más lo que es popular, lo que la otra gente piensa, sino que es lo que la Biblia dice. Y una de las profundas cosas que lo que es enseñanzas profundas pasa y causa a través del tiempo, protege contra lo que es doctrinas y errores. Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es lo que está pasando aquí. Está pasando lo que es el ministerio de la iglesia, es que involucra aquí el pastor y el maestro, y dice, después de dar esos dones, ¿qué es lo que hace eso? Es que nos ayuda a crecer o a madurar espiritualmente. ¿Qué es lo que significa ser un maduro cristiano? Una de las cosas es que los vientos de doctrinas no van a cargarte, no te van a llevar de un lado a otro de lo que está correcto. Yo tengo una perspectiva muy específica en esto. Yo pastoreé a 2 iglesias en la misma ciudad en diferentes tiempos. Y una de esas yo no pioneé esas iglesias, pero las 2 iglesias las tomé. Una de las iglesias fue edificada sobre personalidad, un hombre que era muy carismático, él fluía con lo que era carisma y estaba edificada en lo que era exageración, mucho grito que había. Eso es un servicio con éxito para eso, si todo el mundo gritaba o todos tenían un buen tiempo. La otra iglesia no fue edificada en exageración, sino la palabra de Dios. El hombre que pionó esa iglesia, a través de los años él se apartó, pero cuando él sí pionó esa iglesia, sí predicó la palabra de Dios. Él era un predicador. Entonces yo pastoreé esas 2 iglesias en diferentes tiempos. Y es más, una de ellas la pastoreé 2 veces. Cuando yo regresé la segunda vez, ahora yo estoy pastoreando esta iglesia que había crecido con buena doctrina. Y después del otro lado de la ciudad estaba la otra iglesia que había sido en personalidad edificada. Y eso fue cuando el avivamiento de Brownsville vino. ¿Se acuerda? Pensacola, la Florida, fue una ola grande donde pusieron en la revista de Carisma que la gente empezó a venir por todos lugares, hasta un necios pastores de nuestro compañerismo empezaron a ir a ese lugar. Lo que estaba pasando era que pecadores no estaban siendo salvos, eran cristianos, nada más que estaban teniendo cosquillas, escuchaban ángeles, cualquier clase de tonteras que estaba supuestamente ser poderoso. Entonces lo que pasó fue que cuando el Brownsville llegó a Australia, a donde estaban estas 2 iglesias localizadas en Melbourne, la iglesia que había sido edificada en exageración y personal la devastó. La mayoría de la gente se fue de la iglesia, se fue del compañerismo. Solamente un poquito de personas sobrevivió, y parte de eso fue por el Brownsville. Ese espíritu se movió a través de las iglesias y las devastó. La iglesia donde había sido edificada, donde había sido en la palabra de Dios, donde yo estaba pastoreando, solamente una persona fue perdida cuando vino Brownsville, y él no fue un converso, él fue una persona, un joven que venía de lo que es a nuestra iglesia, de las asambleas de Dios. La diferencia fue la palabra. Eso es lo que la enseñanza hace. Te voy a decir una historia muy graciosa de este hombre que se apartó en la segunda iglesia, vino de las asambleas de Dios, fue un hombre de India,
Y él vino y él había escuchado de Brownsville, le había ido a unas estos y dijo, oh, esto es hermoso, pastor. Le dije, no, no es, esto es falsa doctrina. Le mostré bíblicamente la razón. Este hombre no le gustó eso, entonces nosotros estábamos teniendo un servicio de testimonios y la gente se paraba y yo doy un testimonio de tener un trabajo y él lo que iba a hacer, él trató de tramar una trampa aquí. Él se paró en el medio del servicio para decirle a la gente que él no concordaba conmigo y se iba a ir a la iglesia y él lo iba a hacer públicamente. Yo creo que en su mente él pensó que toda la gente iba a decir, no, no te vayas, quédate. El problema era que nuestro edificio había mucho eco, era muy grande y tenía un acento muy fuerte este hombre porque era la India, entonces no entendió nadie lo que le estaba diciendo. Yo estaba diciendo, tú, ¿qué persona públicamente está tratando de afectarme? Entonces él dice, yo públicamente no voy a regresar, y cuando él terminó, todo el mundo lo aplaudió cuando dijo que se fue. Y él quedó, amén, pasmado, se sentó, amén, derrotado. Hay un Dios en el cielo, yo te digo. Pero mi punto fue es que la palabra de Dios proveyó, amén, protección. Errores, gente que habían sido fundada en la palabra, escucharon cosas y dijeron, no, no. Esa gente que no tenían un fundamento bíblico los afectó muy feo. Y muchos de los pastores que están mirando, yo te reto que tú, si tú no tienes escuela dominical, pero típicamente cuando tengas ya 50 personas, vas a tener que tener escuela dominical porque te va a ayudar la iglesia. Vamos a hablar seguramente de lo que es la importancia de estructura. Nosotros vinimos de lo que es la iglesia cuadrangular. Mi papá fue entrenado y se convirtió pastor en la iglesia cuadrangular. Y la iglesia cuadrangular es una denominación. Una denominación, la técnica de definición es un grupo que tienen creencias comunes con un control centralizado. Tú crees las mismas cosas, pero lo que significa ser una denominación es que ahora es control centralizado. Cada cosa esa se pasa y se filtra a través de lo que es amena a las oficinas donde sean que estén. Mi padre vio que eso no era saludable para él personalmente. Él vio lo que produjo eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantar iglesias en 1973, a través del tiempo, cuando las iglesias empezaron a ser plantadas, mi papá dijo que él no quería que una denominación, él no quería una denominación, él no quería control centralizado. Él dijo, eso no es saludable. Entonces, lo que evolucionó a través del tiempo, yo estoy hablando ahora del tiempo y lo estoy juntando todo juntos, pero lo que él llegó a la conclusión es de tener la idea de lo que es un compañerismo. Compañerismo es una palabra bíblica que quiere decir estamos unidos por una causa común. Entonces, la diferencia entre lo que es una denominación, que nosotros antes éramos parte, y un compañerismo es esto. El compañerismo significa que ¿por qué estamos juntos? Es porque nosotros tenemos una causa común. No estamos juntos aquí por leyes, por reglas o por leyes. Nosotros estamos juntos porque ahora tenemos una causa común. Entonces, el compañerismo, en una enseñanza previa, el pastor Mitchell empezó a tener un entendimiento bíblico que el principio indígena quiere decir desde aún de adentro. Entonces, a nosotros empezar a plantar iglesias, obviamente fue naturalmente que la gente que estaba plantando iglesias empezaron a venir a las conferencias. Él dijo, yo no quiero formar una denominación donde ahora Prescott se convierte en algo grande, importante y hace todas las decisiones. Entonces él empezó a hacer pasos deliberadamente para lo que es descentralizar deliberadamente. Él no quería que cada decisión sea hecha a través de Prescott. Entonces la primera parte del primer paso para descentralizar esto tuvo que ver con plantar iglesias.
En una denominación, acuérdate lo que significa un control centralizado, ¿verdad? Mi padre fue salvo en una iglesia en Phoenix, Arizona. Él fue a su pastor, le dijo, yo me siento llamado, quiero predicar el evangelio. No había mecanismo aquí de adentro de la denominación donde tú podías convertirte en un pastor y cumplir tu llamado. Entonces, ¿qué le dijeron? De acuerdo a lo que es nuestras leyes, creencias, reglas, tú tienes que ir a lo que es a una escuela bíblica. Ellos entrenan pastores y eso es lo que él hizo. Se mudó a Los Ángeles, California. Fue a la escuela y por 3 años, no sé cuánto le tomó para completar el colegio bíblico. Y ahora fue el colegio bíblico que estaba siendo programado por la organización, que ellos fue el que le dieron una licencia. Ahora le dijeron, ahora tú puedes ser un pastor, pero desde el tiempo que él salió para ir a la escuela, al colegio bíblico, esencialmente su relación con su iglesia madre fue cortada. Tú puedes ir hola, tú puedes visitar, pero ellos no tenían nada ahora que ver con tu ministerio desde el momento. Todo lo demás, donde tú empiezas a pastorear, eso depende de lo que es la organización, ¿verdad? Eso centralizado. Control centralizado. El compañerismo, nosotros creemos en el principio indígena. Discipulado quiere decir que los discípulos son hechos de adentro de una iglesia local. Entonces, el plantar iglesias, número 1, cada congregación es responsable de lo que es entrenar su propio hombre y pasa desde adentro. Si nosotros tenemos un converso que él dice, yo me siento llamado a predicar, nosotros no lo mandamos lejos, nosotros lo podemos entrenar en la casa de adentro. Y cuando viene el tiempo de lo que es plantar una iglesia, alguien te dice, bueno, yo me siento llamado a salir y predicar, entonces eso es decidido de adentro. Ninguna iglesia tiene que conectarse con la iglesia principal y estaría bien que podamos plantar. No, eso es indígena. Eso pasa de adentro de la iglesia. Entonces, cada iglesia, la primera parte es que cada iglesia entrena a sus propios hombres y cada iglesia planta sus propios hombres. Y la razón del por qué hacemos eso es que nosotros decimos, bueno, ellos conocen a su gente de la manera mejor. Tienes que entender, cuando un hombre quiere ser un pastor, convertir un pastor, por lo general, la gente que hace decisiones, no conocían a ese hombre. Algunas de esas decisiones que las personas que hicieron la decisión de mi papá iba a ser pastor, no lo conocían. Amén. Para nada. Fue de la estructura eso. No es como nosotros operamos. Un hombre que va a plantar una iglesia, nosotros pensamos que ahora ese pastor conoce a su discípulo, la manera mejor, está listo ese hombre, tú eres su pastor, tú eres el mejor persona que puede llegar a conclusión de eso. Y ese pastor ahora que los manda, tiene que tomar responsabilidad de esa persona. Eso fue una de las frustraciones de mi papá. Cuando él necesitaba algo, tú ahora estabas hablando a la gente que no te conocen, no tenían ninguna personal conexión contigo, ofreciendo ayuda, no estaba basado en relación, era simplemente este es nuestro trabajo y tú puedes venir a nosotros. Ahora, nosotros primeramente plantamos a Flagstaff, Tucson, estas fueron las primeras iglesias que plantamos. Después Flagstaff y Tucson empezaron a plantar sus propias obras. Entonces ahora hubo iglesias de segunda generación, ¿verdad?, que empezaron a plantar de ellos mismos, y eso fue su elección. El pastor Mitchell no les dijo a ellos sí o no si ellos podían plantar una iglesia. Eso estaba en ellos porque era indígena. Ahora, a través del tiempo, nosotros mismos llegamos a conclusiones con sentido común, y eso es que a las conferencias empezaron a desarrollarse, le empezaron a decir a los hombres, tú entrenas a los hombres, tú plántalos, está bien, pero no los plantes excepto en una conferencia.
Y la razón del por eso es si nosotros tenemos una persona que se le antoja ahora plantar una iglesia el miércoles, entonces viene ahora en la conferencia, vas a robar la dinámica de la conferencia. Las conferencias son sobrenaturales. Algo le pasa a la gente cuando viene a una conferencia y escuchan un reto de obediencia al llamado de Dios, que eso los lleva ahora para el jueves en la noche plantar internacionalmente o viernes en la noche plantamos domésticamente. Si todos empiezan a plantar iglesias por su propia parte, esa dinámica va a ser robada. En otras palabras, el plantar iglesia es la demostración de todo lo que nosotros estamos predicando a través de la semana. Ríndete al llamado de Dios. ¿Qué es lo que significa eso, verdad? Eso quiere decir que el viernes en la noche tú te rindes al llamado de Dios, es ir a predicar. Yo mencioné lo que es una pareja de lo que fue mandado de 29 Palms, la ciudad, Brady. Ellos tomaron la iglesia, lo que fue Lake Havasu, la ciudad de Lake Havasu, es que Brady, su esposa había sido salva, él no estaba salvo, él era un soldado y estaba en un cuartel de soldados y algunos de los muchachos le estaban testificando en el cuartel y le dijeron, vamos a ir a la conferencia la próxima semana. Y le dijeron la gente de la iglesia, ¿por qué no vienes con nosotros? Brady, que ni estaba ni salvo, no nos dijeron esto, pero lo trajeron al hotel, él estaba durmiendo en el piso, creo, en el hotel ahí, y él vino, este muchacho, vino el lunes en la noche de la conferencia, se salvó. El martes fue lleno del Espíritu Santo. Ahora está en una atmósfera donde estaban hablando de la voluntad de Dios. El viernes en la noche hay un llamado, y el viernes hubo un llamado para quien les gustaría predicar el Evangelio. Alguna gente respondió y las parejas fueron mandados, y cuando él vio eso, Dios hizo algo en él, es que fue al pastor Jake Schneider y le dijo, ¿me podrías mandar a mí? Y Jake le dijo, ¿quién eres? Dice, y eso es exactamente lo que pasó. Esa dinámica es lo que estamos creando. Entonces le decimos a los hombres, no plantes aparte de la iglesia, de lo que es la conferencia, pero también hay otro tema, lo que una iglesia pequeña, tú no puedes sostener lo que es evangelismo mundial y plantar la iglesia por ti mismo. Entonces, esto nos da la idea de la decisión de plantar iglesias nace de adentro, entrenamos los discípulos de adentro. Pero después el pastor Mitchell hizo la segunda decisión de lo que es descentralización o del principio indígena, es lo que es conferencias ahora de afuera. El pastor Mitchell pensó que la gente iba a empezar a ver que Prescott, la gente no podía hacer decisión, al menos que Prescott iba a decir que podían hacer. Entonces, él deliberadamente hizo que Flagstaff y Tucson empiecen a tener sus propias conferencias. Y eso fue, número uno, es práctico. No toda la gente podía entrar en nuestro edificio, ¿verdad? Al fin de nuestra conferencia creo que tuvimos allá en lo que es la capacidad, creo que se podían sentar 500 personas, pero al fin del todo estábamos teniendo 1,400 personas, muy peligroso. Los bomberos no estaban muy felices con nosotros. No todos podían entrar, eso es algo práctico, pero la idea fue que si tú tienes más conferencias, más gente puede ahora venir a esa atmósfera. Ellos pueden ser tocados como Brady fue tocado, pueden ser movidos por el llamado de Dios en eso. Y lo que hicimos fue que en los 70s empezamos a tener conferencias en Flagstaff, Tucson. Tenemos algunas fotos aquí. Esto es Flagstaff aquí, en los tiempos tempranos de la iglesia. En una conferencia, después la próxima foto aquí también está Flagstaff, estas dos fotos que son de ahí, están poniendo sus manos sobre los obreros, como nosotros lo hacemos aquí en Prescott, pero ahora está siendo hecho en Flagstaff. Entonces ellos están tomando responsabilidad y más gente puede ser parte de esto. Tucson, la próxima foto, aquí está Tucson, ellos empezaron a tener lo que es sus propias. Ahí está Larry Beauregard, allá atrás, Eric Struck, ahí está también. La próxima foto, tenemos un número de fotos aquí
que tenemos, que quizás tú puedes reconocer. Allá está Paul Campo en la izquierda, atrás del todo. La próxima foto aquí está el pastor Mitchell y Harold Warner en Tucson, en una conferencia muy temprana, predicando. La próxima conferencia tenemos un número de gente, están poniendo sus manos sobre ellos, así como nosotros hacíamos en Prescott. Ellos están ordenando parejas para el ministerio. Aquí hay muchas otras más fotos donde ahora, ahí está Harold Warner, está mandando pareja. Paul René Stevens en un punto le pusieron sus manos, están poniendo sus manos sobre ellos. Creo que es mi papá ahí con el pastor Harold Warner también poniendo sus manos sobre los obreros. Entonces, el punto es que ellos descentralizamos, eso para que más gente pueda experimentar conferencia, la dinámica de conferencia. Entonces, muchos años después, llegamos a la conclusión donde nosotros íbamos a empezar a las nuevas conferencias. La naturaleza humana nunca cambia. Acuérdate, los discípulos estaban peleando quién iba a ser el más grande, ¿verdad? Eso nunca cambia. Gente que está supuestamente hacer todo acerca de Jesús, pero hay gente que lujuria por atención, poder. Otros hombres que le encantaría ser un centro de conferencias. Entonces nosotros a través del tiempo llegamos a la conclusión y esa conclusión es que cuando tú empiezas a plantar iglesias, cuando tú llegas al número 25 iglesias, sea que tú plantes 25 iglesias o que tú mandes iglesias y tus iglesias hijas planten iglesias, cuando tú llegas a ese número de 25 iglesias, ahora nosotros ahora ellos pueden empezar a tener sus propias conferencias. Eso pasó este año. Yo prediqué la primera conferencia de Ogden, Utah. Rick Martínez, amén. Ahí están teniendo más de 25 iglesias. Ahora ellos tienen, y ellos se convirtieron en un centro de conferencias, repitiendo todo lo que nosotros haríamos en Prescott. Entonces hay una lógica de eso para esa estructura. La primera es que si tú tienes una conferencia y si nada más tienes 3 iglesias, eso quizás puede ser que quizás no plante iglesias, pero no va a poder plantar iglesias cada otros años. Tu idea, de una forma, la idea de que cada conferencia se plante iglesias, en menos de 25 quizás no puedas hacer eso. Cuando tú tienes 25 iglesias ahora, es lo más probable entre la iglesia madre y otras iglesias que ahora por lo general vas a sostener, plantar iglesias cada vez que la gente venga a la conferencia, y ellos van a ver el resultado final de este reto, hacer la voluntad de Dios, es plantar iglesias. Pero también hay una segunda práctica razón del por qué decimos 25. Como tú sabes, en nuestras conferencias, el viernes en la noche, nosotros plantamos iglesias domésticas en la nación de aquí en Estados Unidos, plantamos en Estados Unidos. Eso es el viernes en la noche. El jueves por la noche nosotros plantamos internacional. Plantar iglesia internacionalmente puede ser mucho más, va a ser mucho más caro que forma doméstica, el plantar doméstico. Entonces una iglesia pequeña no puede aportar, no puede pagar por muchas iglesias internacional. En Japón, Tokio, Japón, nosotros pusimos un obrero ahí en Tokio, Japón. Creo que en 4 años, quizás casi 5 años, pusimos $625,000 a la nación de Japón. Eso es mucho dinero. Entonces, si tú tienes una iglesia pequeña, no va a haber forma de que ellos puedan pagar por él. Una iglesia internacional. Pero cuando tú ahora tienes 25 iglesias y están trabajando juntos, entonces ahora puede convertirse posible. Entonces eso nos trae ahora en nuestra iglesia. Nosotros creemos en diezmar, que cada creyente, si tú eres un cristiano, tú tienes que diezmar 10% de tu ingreso, y eso en obediencia a Dios es un símbolo de estar rendido. La gente que no da diezmo no tiene problema de dinero, tiene problema de su corazón. Nosotros creemos eso. También nosotros practicamos el diezmar cuando nosotros plantamos iglesias. Cuando nosotros plantamos una iglesia, ellos diezman a la iglesia madre 10% de su regular ofrenda. No
ofrendas especiales del edificio, sino regulares diezmos y ofrendas regulares. Eso es lo que se usa para internacional, iglesias, plantar internacional. Eso es lo lógico. Número uno, de la misma manera que nosotros, como una persona está rendida al Señor, ¿cómo sabemos? Cuando ellos diezman, eso es una señal externa. El diezmar es una señal de rendirse, de estar en sumisión, y eso ayuda a lo que es evangelismo mundial. Entonces, ¿cómo eso funciona? Es cuando tú plantas directamente, tú diezmas 10%. Si nosotros plantamos una iglesia y ellos plantan una iglesia, entonces la iglesia nieta, la primera iglesia es nuestra iglesia hija, la iglesia nieta ahora diezma 10%, 5% a la madre lo dividen y 5% a la iglesia abuela. Si ellos plantan una iglesia, nosotros no agarramos nada, la iglesia planta 5 a la iglesia madre y la iglesia abuela. Lo que pasa es cuando la iglesia llega al número 25, cambiamos esa estructura ahora de diezmos. Y ahora quizás tengas Ogden, la iglesia de Ogden, ellos estaban en 5% Ogden, 5% de la iglesia madre. Cuando ahora se convierte en una iglesia de una conferencia, eso para. Ahora todas las iglesias, todos ellos van y ponen 10% a la iglesia. Y en otras palabras, tenemos miles de iglesias a través del mundo que no hay dinero que nos llegue a nosotros. No es una tranza aquí. Nosotros creemos en el principio indígena. Cada iglesia conferencista queremos que ellos puedan aportar y pagar por la que es evangelismo mundial. Y cada vez que hay una iglesia conferencista, todas las iglesias asociadas se reúnen. Las iglesias directas dan 10%, iglesias nietas y bisnietas dan 5% para apoyar el evangelismo mundial. Y es lo que hacemos, y eso tiene que ver con nuestra conferencia. Lo último que vamos a ver es el poder de lo que es la providencia. Eso es algo que tú y yo vamos a ver a través de la Biblia, de lo que es de nuestra serie, y va a ser la enseñanza es que Dios arregla las cosas para hacer su voluntad por adelantado. Vamos a leer Isaías 46, versículo 9. Acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio por lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo tengo dichos que muchas veces mi gente dice muchos de mis dichos, es que Dios sí es muy, muy, muy inteligente. Esta escritura habla de qué tan inteligente Dios es, qué tan inteligente es. Dios dice, yo sé lo que va a pasar antes que pase. Es más, yo planeo cosas que pasen en avance. Y cosas buenas pasan, cosas malas pasan, todo obra para lo que yo planeo en avance. Mis padres fueron salvos y mi papá sintió el llamado de pastorear. La única opción era de ir al colegio bíblico en Los Ángeles, California. Ellos estaban viviendo en una casa. Sus vecinos de un lado se convirtieron amigos de ellos. La mujer especialmente se convirtió amiga de mi mamá y ese matrimonio, mis padres terminó el colegio, se apartaron. Ese matrimonio terminó divorciándose y a través del tiempo esta mujer se volvió a casar y conoció un hombre de Holanda. Y ella se casó una vez más con este hombre de Holanda y se mudó a Holanda con él. Y ocasionalmente se mantenía en contacto con mi mamá, que en ese tiempo significaba cartas. A través del correo, ¿verdad? Se escribían cartas y ellos tenían un nivel de contacto a través del tiempo. Cuando vino el movimiento de Jesús que fue nacido en nuestra iglesia, no pasó nada más en Estados Unidos. Muchas personas creen que empezó en California, empezando en San Francisco, obrando y trabajando a través del sur de California y se desparramó a través de Estados Unidos. Pero ese mismo movimiento de Dios que estaba trayendo jóvenes
en una manera retrasada llegó y empezó a tocar otras naciones. La semana pasada yo hablé, y vamos a regresar a Australia, yo creo que la semana que viene vamos a hablar de Australia una vez más, pero Australia fue como retrasado un poquito. La ola empezó a llegar de gente que se abrió, pero eso también es verdad de Canadá. Dave Marks habla cómo el movimiento de Jesús impactó a Canadá también. Entonces es lo que pasó en Holanda. Los jóvenes empezaron a ser salvos, empezaron a abrirse al evangelio y salvarse. Adolescentes, más o menos a los 20 años, empezaron poderosamente a ser tocados en Holanda, y lo que empezó fue que al ellos empezar a salvarse, empezaron a tener estudios bíblicos, porque la iglesia era, ahí en ese momento la iglesia de la Reforma holandesa era muy seca, muy árida, pero empezaron a hacer estudios bíblicos, estos jóvenes que empezaron ahora a salvarse. Y esta pareja, la mujer que mis padres conocían, los vecinos de mis padres, ahora ella y su esposo son instrumental en Holanda. Él empezó a encontrarse con estos estudios bíblicos a través de lo que fue Holanda. Tenemos unas fotos aquí de los tiempos, estos tiempos tempranos, un estudio bíblico. Esto es muy europeo. Fíjate, ahí la mujer con su cigarrillo en el estudio bíblico. Trata de hacer eso en nuestro estudio bíblico ahora y ve cómo terminas. Esto es lo que estaban haciendo en ese tiempo, y fue... Todo, eran muchos jóvenes que se estaban, aquí esta mujer está en contacto con mamá, la vecina, y le está diciendo a mamá lo que está pasando en Holanda. Mamá le decía lo que está pasando en Estados Unidos. Mi papá y mi mamá fueron a Israel a un tour, y regresando a Israel ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir y dedicar todo un día a la ciudad de Ámsterdam. Entonces ellos arreglaron que esta pareja que se conectaran y estuvieron juntos todo un día en el autobús, y este hombre le empezó a decir a papá lo que Dios estaba haciendo ahí, y papá le dio el aviso, le dijo, sabes que está bien tener estudios bíblicos, pero tú tienes que tener una iglesia. Papá le dijo, el plan de Dios es la iglesia. Si tú empiezas una iglesia, nosotros te vamos a ayudar. Entonces, muchos números estudios bíblicos que él estaba involucrado a través de lo que fue Holanda, él escogió una ciudad llamada Steenwijk. El 18 de marzo de 1979 nació la primera iglesia de Holanda. Tenemos aquí nos está dando la fecha, y tenemos otras fotos aquí de la iglesia jovencita que se levantó. Este es Bart Quaker, que hoy en día es un pastor hace muchos años y un misionero, y Eddie Van Diermen también fue uno de los primeros pastores ahí también. En esa iglesia, en esa ciudad pequeña de Steenwijk, la iglesia nació, y esa fue nuestra primera iglesia en Holanda, pero fue realmente nuestra primera iglesia en Europa. Hasta este tiempo nosotros teníamos iglesia en Estados Unidos, en México, en Australia, acababa de empezar, y ahora tenemos una iglesia en Holanda. Una historia muy interesante. Bart Quaker está a la mano derecha aquí, que detrás del púlpito ahí. Bart, él era un jovencito adolescente. Él estaba de novio con una muchacha llamada Wilma por 3 años. Bart, él estaba lleno de vida con Jesús. Él estaba viajando con el pastor a través de todo el lugar. Antes de ser pastor, ayudando al pastor y ayudando a estudios bíblicos. Wilma ya estaba cansada de esto, porque siempre se iba, y le dijo Wilma, quiero casarme, pero para de ir a todos estos estudios bíblicos. Y Bart pensó que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Le dijo, no voy a parar. Entonces Wilma agarró su anillo de compromiso, se lo tiró a él, y rompió el compromiso que ellos habían tenido por 3 semanas. No, 3 años, perdón, 3 años. Una relación larga, ¿verdad? Esa misma semana que terminaron su relación, esa fue la semana donde el pastor Mitchell iba a predicar en Holanda
por primera vez, y ellos habían encontrado una ciudad de estar ahí. Entonces Wilma, que había terminado su relación con Bart, llamó a Bart y le dijo: "Ay, ¿puedo ir contigo a este servicio del pastor Mitchell?". Y el pastor Mitchell, en su toma, el pastor Mitchell dijo que la junta, ese servicio fue dificultoso, el hombre que le estaba traduciendo fue rebelde, no concordaba con lo que el pastor Mitchell estaba predicando. Entonces la mente de papá no fue muy una junta, muy buena junta. Pero lo que pasó en la llamada al altar, Wilma estaba sentada en el asiento atrás y de repente Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Ella empezó a hablar en lenguas, ni había pasado enfrente a orar. Dios la visitó poderosamente y la tocó y la llenó con el Espíritu Santo. Entonces ella completamente fue transformada. Ahora quería seguir a Jesús. Bart y Wilma después se casaron y se convirtieron pastores. Hoy en día son misioneros en la República Checa. Entonces en Holanda empezó la obra y empezaron a evangelizar y empezaron a hacer lo que ellos habían escuchado que en Prescott se hacía en las iglesias de Estados Unidos. Tenemos un número de fotos aquí de los tiempos tempranos, evangelismos, grupos de evangelismo que van a testificar, marchar en las calles. La próxima foto aquí ellos están testificando. Creo que una de ellas es Wilma, si no estoy equivocado aquí. Ella es una de las que está testificando ahí en las calles. La próxima foto aquí está la foto Bart Quaker está predicando por primera vez y ahora declarando amén. Ellos habían escuchado esto en Estados Unidos, ahora lo están haciendo. Tú tienes que entender, ninguna de esta gente habían estado con nosotros, pero ellos empezaron a repetir lo que habían escuchado. Están haciendo drama, obra de teatro en las calles aquí, con Jesús en la cruz, y finalmente aquí están teniendo conversos y hay bautismos también. A la derecha ahí está Bart, que él estaba ayudando a bautizar. Entonces este pastor holandés que se casó con esta muchacha que mis padres conocían, él tenía una visión para desparramar el evangelio a través de toda Europa. Él no nada más quería que esté en Holanda. Él dijo, podemos alcanzar a Europa. Era la visión que Dios le había puesto en su corazón. Tenemos una foto aquí. Eso es un grupo de evangelismo donde fueron a otra nación y ahora ellos están pasando afuera, saliendo de Holanda. Si estoy tratando de recordar, creo que esto es Alemania. No teníamos iglesia todavía, pero estaban yendo. ¿Por qué? Porque este hombre tiene una visión para alcanzar a Europa. Ahora un problema resultó. Un jovencito llamó al pastor Mitchell y le dijo: el pastor es inmoral y este pastor está durmiendo con las mujeres de la iglesia. Entonces imagínate aquí. Este hombre no conocía a mi papá. Entonces mi papá sobre el teléfono le dijo: el pastor que es inmoral no puede quedarse pastoreando. Entonces vas a tener que removerlo. Pero porque este jovencito era joven, él dijo: ¿sabes qué? Vamos a dar otra oportunidad. Mi papá no los conocía realmente, estaban comenzando, y papá le dijo: esto no va a funcionar, pero esto es lo que la docente joven decidió. Entonces terminó siendo inmoral. Este hombre siguió durmiendo con otras mujeres. Entonces esto se convirtió en una enseñanza fundamental en nuestro compañerismo. Sí, que Dios nos libre, pero si hay un pastor que es inmoral, la gente de la iglesia no está equipada para tratar con eso. Tiene que ser tratado de afuera. Un pastor, un líder, alguien va a tener que tratar con eso y removerlo y disciplinarlo. Entonces, de la necesidad aquí, ellos acababan de empezar y ahora el pastor se descualificó y fue removido. De necesidad ahora, papá, amén, puso a una parejita de 19 años, el pastor tenía. Tú tienes que ser el pastor porque no tenemos opciones aquí. Y eso fue lo que él hizo. El pastor antes de él había tenido un adeudo muy grande. Creo que en ese tiempo la moneda llamaba era su moneda y había una deuda grande. El pastor Mitchell inmediatamente cubrió la deuda para que ellos puedan funcionar y
a pastores americanos. Empezaron ahí todos los meses a ayudar las iglesias en Holanda. Nosotros empezamos a ver la próxima foto aquí, predicadores que empezaron a levantarse, amén, y ahora discipulado, lo que trabajó en Prescott, ahora cómo ellos empezaron a repetir. Ellos habían escuchado de cómo hacíamos las cosas. Los pastores que estaban visitando ahora empezaron a instruirlos como podían. Ahora ellos empezaron a levantar. Estos dos hombres se convirtieron ahora pastores. Bart Quaker a la derecha todavía está pastoreando hoy en día. Entonces, las obras de Holanda son un milagro. Piensa acerca de qué inteligente Dios es. Dios sabía que una mujer iba a vivir a un lado de mis padres, vecina, iba a terminar viviendo en Holanda, y Dios dice, yo planeo las cosas en avance. Entonces la obra de Holanda son un milagro de una junta del pasado, un hombre que tenía problemas en su carácter, un pastor que toma la iglesia siendo un adolescente. Hoy en día hay 60 iglesias en Holanda y ahora ellos han plantado 57 iglesias en 19 diferentes naciones y las obras de Dios son un milagro. Muy, muy poderoso. Voy a ir esta semana a hacer una cruzada de milagros y voy a ir a predicar la conferencia, y esto es absolutamente un milagro. La última foto que te quiero mostrar aquí es que yo te he estado diciendo aquí que uno de los tesoros de mi papá es su Biblia, que es una historia de su relación con Dios. Y aquí está una nota de su Biblia, en esta escritura de la Biblia, que él marcó aquí: ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién es mi casa que tú me has traído tan lejos? Y la nota que él puso aquí, Prescott, compañerismo, él puso aquí, esto es una obra de Dios. Escúchame, y tú has escuchado a mi papá decir muchas veces, esto es una obra de Dios. Es un trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos historias así que solamente, como en Holanda, que solamente Dios pudo haber orquestado eso. Y es lo que hicimos. Empezamos a descubrir que esto ahora es la tercera nación afuera de Estados Unidos para ese entonces, plantando iglesia. Y nosotros descubrimos que el evangelio trabaja en todo lugar, y el principio indígena de lo que es discipulado de adentro, plantar iglesias de adentro, eso trabaja en todas partes del mundo, y eso es lo que Dios tiene y ha continuado a hacer. Y yo lo declaro a ti, lo que somos parte de la obra de Dios, no de hombre.